ovarios, bueno, la FSH y la LH actúan no solamente en el ovario, sino en el útero, en el endometrio, ¿sí? Entonces, la FSH y la LH, ¿qué estimulan? La producción de estrógenos y progesterona, y esos estrógenos y esa progesterona van a ser ya directamente los que actúen en el endometrio para hacer que ese endometrio se torne proliferativo. ¿Se acuerdan que les decía? Para que si de pronto hay un embarazo, entonces ahí en ese endometrio proliferativo es donde se tiene que implantar el cigoto, ¿cierto? En el evento que no haya embarazo, pues simplemente se desprende el endometrio, la menstruación, ¿correcto? Cuando tanto hombres como mujeres, porque acuérdense que nosotros los hombres producimos también estrógeno y progesterona, simplemente que las cantidades que nosotros producimos son mínimas, de tal manera que esa pequeña cantidad no va a tener efectos feminizantes en el hombre, ¿sí? Y las mujeres producen testosterona. También la cantidad de testosterona que producen las mujeres es mínima y esa cantidad tan poca no va a generar efectos masculinizantes en las mujeres, ¿correcto? Pero resulta que esos estrógenos se producen es en forma de metabolitos, se van a producir 3 metabolitos que son el 17-beta-estradiol, la estrona y el estradiol. De estos 3 metabolitos, la estrona es un metabolito que rápidamente se transforma. A más o menos a los 20 minutos, media hora de que se produjo la estrona, ella se transforma en estradiol, ¿sí? Entonces, realmente quienes en sangre circulante, tanto de hombres como mujeres, pero más en las mujeres, los metabolitos, digamos, funcionales serían el estradiol, el 17-beta-estradiol y el estradiol, ¿sí? Y estos 2 metabolitos son los que las empresas farmacéuticas utilizan para hacer los diferentes medicamentos. Algunos son estrógenos puros, otros son estrógenos conjugados. ¿Conjugados con quién? Con progesterona. Muy bien, entonces acá tenemos los metabolitos que utilizan. Entonces el estradiol puro, ¿sí? Los estrógenos conjugados, que son combinados con progesterona. Otro metabolito del estradiol es el etinilestradiol, el dietiletilvestrol y el sulfato de estrona. Ellos son los metabolitos que salen tanto del estradiol como del 17-beta-estradiol. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los estrógenos? Entonces ya nosotros sabemos que ellas son las encargadas de favorecer el crecimiento y desarrollo de los caracteres sexuales en la mujer, ¿cierto? Entonces, como ya lo he dicho anteriormente, ellos estimulan la proliferación del endometrio, favorecen la aparición del vello púbico, bueno, todas las características feminizantes, ¿sí? Todas las características que la mujer presenta. Favorece pues la menstruación, ¿no? Estimula también a la prolactina para que esa prolactina favorezca el crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria. Producida por la hipófisis, ya lo habíamos hablado. Tiene también otros efectos como el favorecer la retención de agua, sal y nitrógeno. Obviamente es en mínimas cantidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la fase premenstrual de la mujer, no es raro que la paciente presente hinchazón de miembros inferiores, ¿sí? No es raro que de pronto, si uno en esos días previos a la menstruación, uno le toma la atención a la paciente y puede estar, no digo alta, puede estar normal, alta. Me explico. Si la paciente manejaba siempre cifras tensionales de 60 a 100, por ejemplo, en días previos a la menstruación puede tener 106, 108, 70. Siguen siendo cifras normales, pero un poquito altas con respecto a las cifras tensionales que la paciente manejaba. Altera el metabolismo de la glucosa. Los estrógenos ayudan a catabolizar la glucosa. De tal manera que es muy raro que una mujer en vida sexual activa sufra de hiperglicemia. ¿Por qué? Porque los estrógenos le ayudan a metabolizar
esa glucosa que ella consume, ¿verdad? Disminuye el colesterol ligado a la lipoproteína de baja densidad, ¿sí? Entonces sucede muy parecido. Es raro que una paciente en vida sexual activa tenga los niveles de colesterol alto a expensas del colesterol bajo, es decir, el colesterol de baja densidad, que son los que nosotros conocemos como el colesterol malo, que son el LDL y el VLDL, ¿sí? Estos son los colesteroles malos, ¿sí? El low density lipoprotein y el very low density lipoprotein, ¿verdad? Entonces, los estrógenos ayudan a catabolizar estas grasas, que la mujer los utilice para energía. Entonces, por eso les decía que es raro que una mujer en vida sexual activa sufra de hipercolesterolemia a expensas principalmente de el LDL. Y fuera de eso, ayuda a aumentar el colesterol bueno, el HDL, que es el High Density Lipoprotein, ¿sí? Lo ayuda a aumentar. Ese colesterol es el cardioprotector, el HDL, es el colesterol cardioprotector. También favorece la reabsorción de calcio para que ese calcio, por acción de la paratormona, lleve ese calcio hacia los huesos. Por eso es que una mujer, cuando ya empieza el periodo del climaterio, ¿sí? Que es ese periodo antes de la menstruación, un tiempo antes, ¿cuánto? No sé, un año, ¿sí? Ya empieza a tener síntomas prodrómicos de la menopausia, ciclos menstruales irregulares, de pronto de vez en cuando las oleadas de calor, la irritabilidad, el enrojecimiento de la cara, y simplemente que en la medida que sigan bajando los niveles de estrógeno en estos pacientes, entonces los síntomas se van haciendo cada vez más fuertes. Por eso es que en las propagandas de televisión dicen que una mujer debe empezar a consumir suplementos con calcio después de los 40 años de edad. ¿Por qué? Porque empiezan a bajar los niveles de estrógeno, y como no hay quien estimule la paratormona, o se está disminuyendo la hormona que estimula la paratormona para que esa paratormona coja el calcio y lo lleve a los huesos, pues ese calcio que la paciente consume se va a ¿qué? A perder, se va a eliminar a través de la orina, se va a eliminar a través de la materia fecal, ¿verdad? Favorece la producción de unas lectinas, que esas lectinas son las que ayudan a metabolizar el azúcar, ¿sí? Las lectinas. Obviamente, cuando ya la mujer empieza el climaterio, la producción de lectina se disminuye, entonces no hay quien ayude a metabolizar la glucosa. Entonces, por eso es peligroso que las pacientes durante el climaterio, y la menopausia ahora sí pueden sufrir de hiperglicemia, y en un momento determinado pueden llegar a sufrir de diabetes, pero después de la menopausia. También aumenta lo que les decía, el HDL, el High Density Lipoprotein. Favorece también la producción de unas hormonas que son importantes en el proceso de la coagulación sanguínea, como es la transportina, la globulina, la transferrina, la renina, el fibrinógeno, ¿sí? No solamente estas proteínas son indispensables para el proceso de la coagulación, para activar factores de coagulación que están desactivados, ¿sí? Sino que también mantener la integridad del vaso sanguíneo. Y por ende va a tener un efecto anticoagulante. Los efectos van a tener un efecto coagulante, favorecer la coagulación. Entonces, a través de que la activación con esas proteínas que les acabo de mencionar, la transcortina, la transferrina, el fibrinógeno, estimulan esas proteínas, la coagulación, específicamente los estrógenos, donde hace que esas proteínas actúen en los factores de coagulación 2, 7, 10 y el factor 9. Y además de eso, disminuye la antitrombina, que la antitrombina es la que generaría un efecto anticoagulante, ¿sí? Entonces evitaría que la mujer, la antitrombina lo que evita es
que el fibrinógeno se convierte en fibrina y la protrombina se convierte en trombina. Una vez que se da esto, se empieza a formar el coágulo. Entonces, al disminuir la antitrombina, la tendencia es a no favorecer la formación de coágulos, de trombos. Pero también los estrógenos tienen un efecto nocivo, y es que ellos favorecen el cáncer, ¿sí? Por eso igualmente, quiero que yo siempre se los he dicho, una mujer no debe planificar mucho tiempo con métodos hormonales, llámese pastillas, llámese inyecciones, llámese subdérmico. ¿Por qué? Porque en la medida que los niveles se mantengan muy altos, está predisponiendo a la mujer a cáncer de mama y a cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Entonces, por eso se recomienda que una mujer rote cada 5 años el método de planificación. ¿Para qué? Pero rotar y se los he dicho, rotar el método de planificación no es que, bueno, yo estaba planificando con pastillas y ahora voy a planificar con el subdérmico, eso no es rotar. Simplemente cambió la vía de administración, pero siguen siendo hormonas, siguen siendo estrógenos conjugados con progesterona. ¿Qué significa rotar el método de planificación? Que si la paciente anteriormente estaba planificando con un método hormonal, ahora cambie de pronto un método de barrera, ¿sí? O de pronto que el hombre se cuide. Esa es rotar el método anticonceptivo. ¿En qué casos se usan los estrógenos? En términos generales, cuando una paciente tiene baja producción de estrógenos. ¿Y eso cómo se llama? Hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Sí? Así es que se llama. Entonces, en esos casos del hipogonadismo, pues no hay una baja producción o una ausencia de producción de las hormonas gonadotróficas, es decir, FSH y LH. Entonces, si se disminuyen la FSH y la LH, por ende, se va a disminuir, ¿cierto?, la producción de estrógenos y la producción de progesterona. Entonces, en esos casos de pacientes que tengan hipogonadismos hipogonadotróficos, que son una serie de síndromes, por ejemplo el síndrome de Kallmann, el síndrome de Turner, el síndrome de la supermujer, ¿verdad? En esos casos la paciente cursa con hipogonadismo hipogonadotrófico, hay que darle que tome estrógenos, ¿sí? Se les pone tratamiento con pastillas anticonceptivas. ¿Por qué? Porque acuérdense que les he dicho en morfo y en patología que los estrógenos, ¿qué? Los estrógenos vienen pegaditos, pareados con la progesterona. Entonces, si cualquiera de los dos se sube, el otro inmediatamente lo arrastra y se sube también. O si uno de ellos se baja, inmediatamente el otro se baja también. ¿Correcto? Bueno. Se usa también para prevenir los abortos en el caso de las vaginitis seniles, ¿sí? Por la menopausia. Entonces, como ya las glándulas endocervicales se tornan atróficas, dejan de producir glucógeno y se pierde la lubricación de la vagina. Entonces, si es una paciente menopáusica que tenga todavía una vida sexual activa, entonces esa paciente puede sufrir laceraciones a nivel de la mucosa vaginal en el momento que tenga el coito. Se usa también en las hemorragias uterinas disfuncionales, en esos ciclos menstruales irregulares de la mujer, ¿sí? Que la mujer no se sabe por qué, no tiene quistes, no tiene miomas, pero está presentando sangrados intermenstruales. Entonces, lo primero que uno tiene que buscar en esos casos es ver cómo están las hormonas. Y muy seguramente en esas pacientes vamos a encontrar disminución de estrógenos y de progesterona. En el caso de la dismenorrea, que son esas menstruaciones abundantes y dolorosas, ¿sí? En la disgenesia ovárica, que sea una falta de desarrollo a nivel de uno de los ovarios o de los dos. En la colpitis hipoestrogénica, la inflamación del cuello uterino debido a la baja de estrógenos, que está muy relacionado con la vaginitis senil. Y en los casos de vulvovaginitis, inflamación de la vulva y del cuello uterino y de la vagina. ¿Cuáles serían los efectos secundarios? Pues lo más relevante es la hipersensibilidad mamaria que va a tener la paciente, ¿sí?
Obviamente porque como se va a producir un aumento en la producción de estrógeno, eso estimularía también la producción de prolactina y no sabemos si esa paciente tiene la producción de prolactina, la tiene normal, ¿verdad? Ahora, preguntas sobre estrógenos. Preguntas sobre medicamentos estrogénicos. ¿No question? Ahora pasemos a los antiestrogénicos. Entonces, si yo le mandaba estrógenos a una paciente que la producción de ella de estrógenos estaba baja, ¿a qué paciente le mandaré medicamentos antiestrogénicos? Aquellas pacientes que aquellos síndromes en donde los niveles de producción de estrógeno y progesterona se encuentran ¿qué? Aumentados, que también son una serie de síndromes. Muy bien, también se producen dos metabolitos, ¿sí? Que son el clomífeno y el tamoxifeno. Doctora, hábleme sobre el clomífeno. Hábleme sobre el clomífeno, ya que está hablando con su compañera Londoño. Hábleme sobre el clomífeno. Llegan tarde y llegan a hablar todavía, no les alcanzó el tiempo para echar lavadero. ¿Cómo que no llegaron tarde? No. Si yo ya había empezado a clase cuando ustedes llegaron. Bueno, independiente que hayan llegado puntuales o tarde, ¿qué les dije yo el día de inducción? Si esto no les interesa, no estoy acá. Entonces, ambos metabolitos se encuentran acá, ¿sí? O sea, acá en el medio de Colombia. El tamoxifeno se usa mucho para aquellas pacientes que tienen síndrome de mama poliquística, que tienen poliquistes a nivel o enfermedad fibroadenomatosa, ¿verdad? Se utiliza mucho. O también en aquellas pacientes que por ecografía se les identifica que tienen crecimiento ovárico, que tienen los ovarios más grandes de lo normal. Clomífeno es un inductor de la ovulación. Si es inductor de la ovulación, señor Iván, cuénteme en qué caso lo utilizaría. ¿Están ovulando mucho? ¿Su merced me le va a poner eso? No, es que induce la ovulación. Porque no hay producción. ¿Cómo? No hay alta producción de óvulos, se da para. ¿Y cómo se llama eso? Infertilidad. ¿Cómo? Infertilidad. Ese es el medicamento que se emplea para el manejo de la infertilidad. Porque de pronto en la infertilidad la paciente no está ovulando. Y la paciente quiere quedar en embarazo. Entonces se le pone el tratamiento de clomífeno. Se le pone el tratamiento de clomífeno. Ese es el medicamento que emplean en aquellas pacienticas que están pues las ponen porque no pueden tener hijos y se determina que de pronto pues el hombre no es porque hay que hacer el tratamiento a ambos. Se determina que el hombre está bien, la mujer no tiene trastornos orgánicos, es decir, que no tiene o tumores o quistes en los ovarios o que no tiene tumores en el útero, o sea, todo está perfecto adentro del aparato reproductor. Entonces, ¿dónde está el problema? A nivel hipoficial, una baja producción. Señora. Ese tratamiento también, digamos, actúa cuando las personas, digamos las mujeres, que hay unas, digamos, que pasan de los 40 y ya la situación no es la misma, eso también sirve para aumentar el efectivo embarazo después de cambiar. Sí, claro. Sí. Claro está que hay que ver porque es que de todas maneras la hipófisis está viejita, está envejeciendo la hipófisis, entonces en algunas ocasiones, ¿sí? A pesar de que se les ponga el clomífeno, la producción no se aumenta. Todo depende de la edad de la paciente. Si es una paciente que acaba de entrar a la menopausia, todavía la hipófisis está con sí con sa, o sea, todavía la hipófisis responde. Pero por decir un ejemplo, que sea, a ver, voy a hablar de un caso hipotético, que sea una paciente por ahí de 60 años, ya la hipófisis, entonces en el evento que esa paciente quiere quedar en embarazo, ya toca por métodos artificiales, inseminación. ¿Sí? Ya toca por inseminación. Hay un caso hace muchos años de una mamá que, o sea, la hija no podía quedar en embarazo, ¿sí? Y la mamá fue la que le donó el óvulo todavía, o sea, se le empezaron a madurar los ovarios a ella, los óvulos se le empezaron a madurar y ella le donó a la hija óvulos,
y quedó en embarazo. 1. 2. La mamá fue vientre subrogado, o sea, vientre en alquiler, o sea, la mamá llevó en su vientre a su propio nieto. ¿Sí? Esto fue en Estados Unidos hace muchos años. ¿Cuál es el problema? No, bueno, yo no digo problema. ¿Cuál es el efecto secundario más común del clomífero? ¿Cuál es? La poliovulación. O sea que en un ciclo la mujer ovule más de un folículo, más de un óvulo. Puede no, la mayoría de las pacientes, el 99.99% de las pacientes que son sometidas a tratamiento de infertilidad tienen embarazos múltiples. Mínimo gemelar. ¿Cómo? Inclusive hay un caso acá en Colombia, no la de la costa, los óctuples, que era puro trapo. Aquí hay un caso de sextuples, acá en Bogotá. ¿Sí? Sextuple. Lo que pasa es que la señora, pues obviamente tenía los niveles de estrógeno muy bajitos, los niveles de estrógeno muy altos. ¿Sí? Entonces tuvieron que darle primero que todo dosis altas de clomífeno y por mucho tiempo. Entonces imagínense, la señora duró con el tratamiento casi 3 años. Pues obviamente ovulando eso el día que votó, pues obviamente quién sabe cuántos folículos expulsó y le coronaron 6. Que de hecho, no, bueno, yo digo que de pronto estaban muy jóvenes en colegio, primaria, asumo yo, que pidieron ayuda, pues salió por televisión y pidieron ayuda porque imagínense, de rechupete, pues no tenían muchos recursos económicos, imagínense, ¿sí? Y fue por la EPS, no tenían muchos recursos económicos y quedar con sextuple de un solo totazo. Entonces, yo me acuerdo que por televisión salieron, por los noticieros, para que la gente hiciera donaciones bancarias, que le llevaran pañales, comida, cosas así. Yo me acuerdo que Winnie, lo de los pañales, Winnie asumió los pañales hasta que los niños dejaran de usar pañal. Le iba a regalar la dotación de pañales hasta que los niños, pues eso es un descanso, porque imagino un chiquito recién nacido cuánto pañal no usa. ¿Sí? Y sí, ¿sabes? Y varias empresas empezaron a... De hecho, los niños están becados. Los niños están becados. Ahora sí van a tener óculos. Bueno. Entonces, miren, ¿cuál de...? Bueno, preguntas sobre estrógenos y antiestrogénicos. Preguntas sobre estrógeno y antiestrogénicos. No, solo el clomífero. El tamoxifeno es más para la enfermedad fibroquística de la mama. Pero no es para fertilidad, ya es para el mejoramiento de la... porque toman las quimio. Acuérdense que la quimio y la radio queman lo que encuentre problemático, sano o cancerígeno. Entonces también se pueden alterar la producción de las hormonas, estimular mucho la producción de hormonas a nivel hipofisial. Como en respuesta de la quimio o de la radio, la hipófisis comienza a producir muchas hormonas. ¿Sí? Bueno, tenemos ahora la compañera de los estrógenos, que es la progesterona. ¿Sí? Ella también produce 3 metabolitos, que son la norepandrolona, la norepindrona y el acetato de clormadinona. Son los 3 metabolitos y de ahí salen más metabolitos, que son los que se juntan las casas farmacéuticas con los metabolitos de los estrógenos para hacer las pastillas anticonceptivas. Y yo creo que de los medicamentos que hay más abundante en el mercado son estos. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Que cogen el estradiol, uno de los metabolitos, el estradiol, y lo unen con la norepandrolona. Ahí hay uno. Y empiezan a jugar con las concentraciones. Le suben la concentración a este, le bajan a este, le suben a este, le suben a este. ¿Cuántas posibilidades hay? La concentración, pongámosle que sea 0,5 miligramos. Entonces empiezan a bajar a 0,4 y a subirle acá 0,3 y a subirle 0,6. Miren cuántos medicamentos nos salen de una sola combinación. Por eso ustedes encuentran en el mercado tantas opciones de métodos, o sea, de medicamentos anticonceptivos hormonales. ¿Sí? Por ejemplo, en el subdérmico obviamente manejan concentraciones muy altas. ¿Por qué? Porque se tienen que asegurar
Pues como es el subdérmico, que tiene que durar ¿cuánto tiempo? 5 años. Que no le falle a la paciente que durante 5 años esté todos los días eliminando ahí la misma concentración de estrógenos y de progesterona. ¿Sí? Entonces, obviamente, como 5 años, la concentración tiene que ser alta. Pero, por ejemplo, en los anticonceptivos orales, ¿sí? Hay gran cantidad de combinaciones, ¿verdad? Que, pues, obviamente van a variar mucho los efectos secundarios del medicamento. Y también, de repente, de acuerdo a eso, variaría mucho ¿qué? Acuérdense que pongamos que la paciente está tomando una determinada pastilla anticonceptiva, ¿sí? Estrógeno y progesterona, y la toma por 5 años, ¿sí? Cuando la paciente empieza a tomarse la pastilla anticonceptiva, ¿verdad? Cuando ella empieza a tomársela, esa pastilla anticonceptiva, pongámosle, espere, borro acá. Entonces, normalmente la hipófisis, bueno, estrógeno y está produciendo progesterona normales, hablemoslo de endógeno, es decir, la producción normal en esa paciente, en esa mujer, de estrógeno y progesterona. Vamos a colocarle un número, ¿sí? Pongámosle 5 y 5, ¿sí? Ahora, la paciente empieza a tomar pastillas anticonceptivas. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con los niveles de estrógeno y de progesterona en esa paciente? ¿Qué creen que van a pasar? Por ejemplo, la paciente entonces está tomando una pastilla, ¿sí?, que tenga de estrógenos 3 y de progesterona 3. ¿Qué va a pasar a esa paciente cuando se empieza a tomar las pastillas anticonceptivas? ¿Cómo? Se aumentan los niveles. Por lo general 5 más 3, ¿cuánto da? 8. Va a tener diariamente una producción de estrógeno y progesterona ¿qué? Alta, ¿verdad? Si esa producción de estrógeno y progesterona alta se mantiene más de un determinado tiempo, en este caso 5 años o menos, 4 años, ¿sí? Pues la paciente va a tener un ¿qué? Un hiperestrogenismo, y ese hiperestrogenismo dijimos al principio cuando vimos los estrógenos que tenía un efecto malo. ¿Cuál era? Cáncer de mama, cáncer de cuello uterino. ¿Sí? Llega hasta ahora. ¿Qué un trancón? Entonces puede llegar a estimularle cáncer. Por eso se debe rotar. Vuelvo y le digo, a veces a uno le aterra que sí puede ser el método anticonceptivo muy bueno, ha sido infalible para esa niña, ¿verdad? De repente no le ha generado ningún efecto secundario, que no le ha generado obesidad, no le ha generado efectos vasomotores y cosas así por el estilo, ¿verdad? Y entonces hay veces que uno ve mujeres y uno le dice ¿cuánto tiempo lleva planificando con ese método? 8 años. Madre, de una vez uno se asusta, empieza Cristo a padecer, Dios mío. ¿Se ha hecho mamografía? No. ¿Se ha hecho de pronto la citología? Bueno, sí. ¿Cómo le ha salido? No, bien. No, gracias a Dios, listo por un lado. Pero córrale por el otro lado, ¿sí? Entre más tiempo dure la paciente planificando con un método hormonal, más se aumenta el riesgo de ¿qué? De cáncer. Cáncer de cuello uterino, cáncer de mama. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Entonces aquí miren, tenemos los diferentes, de esos 3 que les dije, miren todo lo que se va sintetizando y aquí faltan más, ¿sí? Progesterona pura, la dimetiltestosterona, el acetato de mergestrol, el caproato de hidroxiprogesterona, el acetato de medroxiprogesterona, el desogestrol, la noretandrolona, y cogen un metabolito, uno solito, lo que yo les expliqué acá, por acá, ¿sí? Cogen un solo metabolito y lo combinan con estradiol y empiezan a jugar con las variaciones, con las concentraciones, y ahí salen, no sé, vamos a decir un número, 10 pastillas, 10 combinaciones, van a salir 10 tipos de pastillas anticonceptivas. Solo imagínense. ¿Sí? Por eso es lo que en el mercado
Estos son los medicamentos que tienen mayor concentración, mayor como demanda, en el sentido, no porque lo compren, sino demanda en el sentido que hay muchas posibilidades de acuerdo a las características de la paciente. ¿Qué hace en el endometrio? Favorece, junto con los estrógenos, favorecen la proliferación del endometrio. Después de, o sea, ¿cuándo empieza? Días antes de que la mujer ovule, o sea, 12 horas antes de que la mujer ovule, que se suben los niveles de luteinizante y entonces se van a subir los niveles de progesterona. Ahí ya el endometrio está, digamos, medianamente proliferativo. ¿Por qué? Porque al principio, una vez que la mujer termina de menstruar, quien hace que ese endometrio se vuelva empiece a ser proliferativa son los estrógenos. Y 12 horas antes de la ovulación, ¿sí?, se baja la FSH y por ende se bajan los estrógenos, pero se sube la LH y por ende se sube la progesterona. Entonces la progesterona lo que va a hacer 12 horas antes de la ovulación de la mujer, lo que va a hacer la progesterona es continuar ¿qué? La proliferación del endometrio, por si de pronto hay embarazo. Por si de pronto hay embarazo. No hubo embarazo, entonces no hay estímulo de gonadotrofina, entonces el ovario suspende la producción de progesterona. Empiezan a bajar los niveles de progesterona y cuando los niveles de progesterona llegan a los niveles más bajos, aparece una nueva menstruación. Bueno, entonces, ¿por qué dicen, bueno, no sé, que digamos los métodos anticonceptivos hormonales ayudan a mejorar, digamos, los cólicos y todo eso? Porque es que también hay, en el ciclo sexual de una mujer, hay 3 ciclos: menstrual, miometrial, ovárico. El miometrial es el de las contracciones del miometrio que me produce los cólicos, ¿sí? Entonces hay que mirar la regulación hormonal y colocarle tratamiento cuando, pues digamos que desde que sean unos cólicos tolerables, pues no se le va a poner tratamiento. Hablamos de, por ejemplo, pacientes dismenorreicas, que son contracciones dolorosas y abundantes, ¿sí? Son menstruaciones dolorosas y abundantes que inclusive en algunas ocasiones estas pacientes dismenorreicas hay que hospitalizarlas. ¿Por qué? No por el sangrado, que es abundante, pero es por el cólico, que a veces semeja mucho a apendicitis. Bueno, ¿qué hace también la progesterona? Acuérdense que por allá también yo les decía que ese es lo rojo es estrógeno. La paciente aquí dejó de menstruar, empiezan los estrógenos ¿a qué? A ir subiendo y a ir proliferando el endometrio. Luego, 12 horas antes comienzan los estrógenos 12 horas antes de la ovulación comienzan a disminuir, ¿ya? Y en la medida que van bajando los estrógenos, viene así la progesterona, parejita. Y en la medida que empiezan a bajar los estrógenos, comienza la progesterona a subir. ¿Para qué? Para continuar la función que estaban haciendo los estrógenos, que era que proliferar el endometrio. ¿Para qué? Para que más o menos el día 17-18 del ciclo, si de pronto hay embarazo, el endometrio esté bastante proliferativo y se puede implantar el cigoto. En el evento que no haya fecundación, o lo que sea, ¿sí? Porque la paciente está tomando pastillas anticonceptivas, porque está usando métodos de barrera o no tuvo relaciones sexuales, entonces cuando hay la fecundación, la primera semana de gestación, se produce una hormona que se llama la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica. La primera semana de gestación, ¿sí? Desde el momento de la fecundación, por ahí el día 3, el día 4, empieza a producirse la beta-HGC, ¿sí? Y esa beta-HGC le dice, o sea, es como el estímulo para que el ovario diga, miércoles, haya un embarazo, se produjo gonadotropina coriónica. Y entonces, si hay embarazo, ¿qué hace el ovario? Aumentar la producción de progesterona.
Pero como la progesterona y los estrógenos van ¿qué? Juntos, se van subiendo los niveles de estrógeno también. Pero más los niveles de ¿quién? La progesterona es la hormona que me indica embarazo también, ¿sí? Esas pruebas caseras o la prueba de laboratorio, la gravidez, lo que me miden es que, pero más progesterona, ¿sí? Si no hubo embarazo, entonces, pregunta, ¿se producirá gonadotropina coriónica? No. Y si no se produce gonadotropina coriónica, pues el ovario no tiene ese estímulo, y entonces, ¿qué hace el ovario? Disminuir la producción de progesterona y por ende se disminuye la producción de ¿qué? Eso se mantiene constante. 12 horas que les decía hace un ratico, 12 horas después de que los niveles de progesterona lleguen a los niveles más bajos, empieza a desprenderse el endometrio. ¿Y cómo se llama cuando el endometrio se desprende? Menstruación. Inicia una nueva menstruación. ¿Correcto? Entonces por eso acá dice que la progesterona mantiene el embarazo. Si hay embarazo, se produce fracción beta de la gonadotropina coriónica, y esta es el estímulo para que el ovario diga aumento la producción de progesterona, y esa progesterona es la que me mantiene el embarazo junto con los estrógenos, pero más la progesterona, ¿sí? La progesterona también evita el aborto. ¿En qué medida? Pues si mantiene el embarazo, pues evita el aborto, pero en otra medida. Resulta que cuando una mujer queda en embarazo, el embrión es un cuerpo extraño para la mujer, para el útero, para el sistema inmunológico, perdón, de la mujer, porque la mujer no está embarazada permanentemente. Entonces suena duro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que el sistema inmunológico de la mujer comienza a atacar ese cuerpo extraño que se llama embrión, cigoto. Lo comienza a atacar. ¿Cómo lo ataca? Va a producir unos anticuerpos que se llaman anticuerpos antifosfolípidos. Y esos anticuerpos antifosfolípidos atacan el embrión y se produce el aborto, en teoría, ¿sí? Pero la progesterona lo que hace es neutralizar, ¿sí? Neutralizar o disminuir la producción de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, si no se producen anticuerpos antifosfolípidos, ¿habrá alguien que ataque el embrión? No. Y entonces, digamos que se podría mantener el embarazo, ¿correcto? Bueno, también junto con los estrógenos se estimulan a la prolactina para que haya crecimiento de las mamas, crecimiento, desarrollo de la mama. Igual que los estrógenos, me van a disminuir, que lo tenía por ahí escrito, me van a disminuir los niveles de colesterol malo, o sea, LDL y VLDL, y me van a aumentar los niveles de HDL, que son colesterol bueno. Y también aumenta junto con los estrógenos la producción de insulina. ¿Para qué? Para que se metabolice la glucosa. ¿Sí? O sea que digamos tiene más propiedades alimenticias que lo único que tiene es un cáncer, no por sí se tiene. Sí, tiene más efectos benéficos que malignos, ¿no? Bueno, favorece entonces el almacenamiento de glucógeno a nivel hepático para que a través de un proceso que se llama la gluconeogénesis se produzca glucosa para las células, digamos, energía celular, ¿cierto? Favorece la cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos. Si ustedes miran los usos son casi que iguales que los estrógenos, ¿no? Hemorragia uterina disfuncional, la endometriosis, la dismenorrea, también se puede usar como anticonceptivo para producir la supresión ovárica en aquellas pacientes que tienen de pronto aumento en la producción de, de hormonas, y para el síndrome de tensión premenstrual. ¿Qué es la dismenorrea? Ah, no, perdón, la dismenorrea no. ¿Qué es la endometriosis? ¿Qué es la endometriosis? Por allá yo me acuerdo que el viejito de patología me dijo que les había hablado de endometriosis. Doctora, ¿qué es endometriosis?
área del útero se tiene que inflamar. 50-50. Pidamos ayuda. Pidámosle ayuda a un participante. Ah, eso. Doctor, para sacarlo de la DP. ¿Qué es la sí. ¿Por qué la endometriosis? ¿Qué es la endometriosis, perdón? No es cuando el endometrio. Usted mismo se da la respuesta. No es. ¿Ah? Cuando hay endometrio. Esa es la adenomiosis. Cuando el endometrio crece en otras partes del cuerpo. ¿Cómo? Cuando el endometrio crece en otras partes del cuerpo. La parte externa. Bueno, listo. También se usa pues para prevenir los abortos, la enfermedad fibroquística de la mama, para suprimir la lactancia después del parto. Creo que por allá, no sé, sí, cuando veíamos, digamos que veíamos factores de riesgo para cáncer de mama, uno era eso, que se está viendo como, no digo que generalizando, que de pronto muchas pacientes para evitar que la mama se le torne péndula, ¿sí? Se le caiga la mama por la lactancia, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, yo quedé en embarazo pero no quiero lactar, darle leche maternizada al niño, Nestógeno, Enfagrow, bueno, todas esas leches maternizadas que hay en el mercado. Entonces se le usa progesterona para suprimir la producción de prolactina y de esa manera, como dicen por ahí la mamá, la leche se le seca. ¿En qué sentido? Empieza a bajar la producción de progesterona, empieza a bajar la producción de prolactina, los acinos mamarios ya no producen leche, ¿sí? Y la leche que se alcanzó a producir, pues se le dice a la paciente que se lo saque con un extractor. O sea, que eso también lo puede utilizar uno para cuando, digamos, deja de lactar o es una quita. Sí, también cuando sí, la paciente... Sí, solamente. mire, la leche materna solo le sirve al niño en el primer año. Ya después el chinito, después de un año de edad, el chinito ya está tomando el bagazo. Esa leche no alimenta, le alimenta más un chocorramo. ¿Sí? ¿Ah? Y el chinito queda lleno de agua y lo está alimentando. No. Se compra un bocadillo. ¿Cierto? Eso. Y mire, cáncer de endometrio. Ahora, los antiprogestágenos, pues lo utilizamos en pacientes que tienen los niveles muy altos de progesterona. Muy altos de progesterona. Tenemos, mire lo que yo les trataba de explicar ahorita con el dibujo de acá. Mire los estrógenos, el celeste. Dejó de la paciente menstrual y empiezan a subirse, ¿verdad? ¿Para qué? Para ahí mire cómo quedó el endometrio de la paciente, pequeñito y empieza a proliferar. Ovulación, 12 horas antes de la ovulación, comienzan a bajar los niveles de estrógeno y miren los verdes, los de progesterona, comienzan a subir. ¿Para qué? Para terminar la proliferación del endometrio. ¿Sí? Bueno. Tenemos en el mercado acá en Colombia solamente tenemos 3. El último no lo tenemos acá en Colombia. Tenemos la mifepristona, la lilopristona y la onapristona. ¿Sí? Los medicamentos antiestrogénicos son de los medicamentos más agresivos que hay a nivel hipofisial. ¿Sí? Estos medicamentos son como ellos actúan en montonera, actúan en gavilla, en pandilla, a la hipófisis. ¿Sí? Y ahorita me van a entender por qué yo les digo eso. Estos medicamentos, mire la propiedad que tienen estos medicamentos, suprimir la maduración del folículo. Suprimir. Las anticonceptivas no hacen eso. Las anticonceptivas lo que hacen es bajar la producción hormonal. ¿Para qué? Para que no haya embarazo, no haya fecundación. Pero esta actúa directamente en el ovario. Y lo que hacen es detener. No, señor, usted no va a madurarse. Uno, no deja que los folículos vayan siguiendo su curso normal de la ovogénesis. Es decir, que la ovogonia
pase a folículo primordial, que el folículo primordial pase a primario, el primario a secundario, secundario a folículo de De Graaf. No deja. Ojalá ese fuera el efecto secundario. ¿Sí? 1. 2. Revierte la maduración. O sea, no solamente la detiene, sino que le dice, señor folículo secundario, ya no madure, ahora se me va a convertir en folículo primario, lo echa para atrás. Imagínense ustedes el ataque tan agresivo que hace el medicamento a la hipófisis para generar esos dos mecanismos de acción. Yo siempre uso esta palabra, el ataque es brutal, pero brutal salvaje. Y no es un efecto como las anticonceptivas o las inyecciones, que es un efecto que gradual, ¿sí? Es un efecto que se va dando día a día, pero despacito, despacito. Este efecto es en 24 horas. Es en 24 horas. O sea, detener en seco la producción hipofisiaria. Ojo, producción hipofisiaria. No solamente de gonadotropinas, la producción de toda la hipófisis, porque el medicamento no llega y usted dice, ah no, usted es la célula que produce prolactina, no la voy a tocar, usted es la que produce hormona estimulante del tiroides, no la voy a tocar, usted es la que produce gonadotropina y usted también, a ustedes dos sí las ataco, no, él llega y ataca a todas. Entonces, además de consecuencia es que toda la producción de la hipófisis se va a ¿qué? A disminuir, ¿sí? Si recordamos, gonadotropina, las dos gonadotropinas, FSH, LH, la tirotropina, o sea, la hormona estimulante del tiroides, la prolactina, la adrenocorticotropina, ¿sí? Adrenocorticotropina, la hormona estimulante de los melanocitos, la oxitocina, la antidiurética, así, brutal, salvaje. Yo a veces me imagino la hipófisis por la forma que tiene como esas peras de boxeo, donde practican y lo explican. Así tal cual, llega el medicamento y para que en 24 horas frene toda la producción hormonal. O sea, es salvaje, para mí, a título personal, es salvaje, ¿sí? Mire, produce la disrupción normal de la maduración del folículo, o sea, lo que les decía, la para, y regresión del folículo. Usted folículo maduro se me va para secundario, usted secundario primario, usted primario, ¿quién hace eso? ¿Sí? ¿Por qué convierten así, digamos? La pastilla post-day. Por eso es que este medicamento no se puede tomar más de 3 veces. Y hay pacientes que, con todo el debido respeto, que uno les pregunta en mujeres que se lo toman como un tic-tac. Ah, no, así como dice vulgarmente, perdónenme, a tirar que el mundo se va a acabar. Para eso está el post-day. Salimos de la farmacia y compramos un post-day. El problema no es ese. El problema es lo que les acabo de mencionar. Imagínense esa pobre hipófisis de esa vieja. Y después la vieja con los años, porque tengo hipotiroidismo, porque el riñón se me jodió, cosas así por el estilo. ¿Por qué cáncer? ¿Sí? ¿Por qué cáncer? ¿Por qué infertilidad? ¿Verdad? Impresionante. Listo. Preguntas sobre progesterona y antiprogestal. Bueno, sí. Preguntas, chicos. ¿Están entendiendo? ¿O no? ¿Ustedes que tienen hambre? Frío. Frío. Revise el termostato, hermano. Haciendo un calor y más de río. Señor. ¿No queda futuro que... ¿Cómo yo? Al futuro que la paciente esté tomando mucho... ¿Post-day? Post-day, al futuro puede tener un embarazo o ectópico. El problema es, sí, ella puede tener embarazo, pero en la medida que, digamos que el consumo del post-day sea más de las 3, se va jodiendo la hipófisis y se baja la producción de estrógeno, progesterona, FSH, LH y queda estéril. ¿Puede generar tumores también?
puede generar tumores también. ¿Sí? Bueno, pregunta, chicos. ¿Van entendiendo? Ahora, vamos a hablar de modificadores de la actividad uterina. ¿Qué es eso? Pues estos son medicamentos que se emplean en el embarazo, ¿sí? Ya sea para dos cosas, o para estimular la producción de contracciones uterinas, estimular la producción de contracciones uterinas. Es decir, esa pacientica con un embarazo a término, 38, 39 semanas, y nada que tiene contracciones, 40 semanas, 41 semanas, y no tiene contracciones, y no podemos dejar mucho ese bebé ahí adentro. ¿Por qué? Porque en la medida que la placenta o el embarazo llega a la semana 38, la placenta comienza ¿a qué? A envejecerse y empieza a disminuir la funcionalidad. ¿Y cuál es la funcionalidad de ella? Lo más importante, mantener la oxigenación y la viabilidad del feto. Entonces, si la placenta se va envejeciendo, ¿será que puede, pues obviamente también se va a ir disminuyendo la capacidad de esa placenta de mantener la viabilidad y la oxigenación del feto? ¿Y puede llevar a qué? A muerte fetal. ¿Sí? Una muerte fetal, o que haya una hipoxia. No seamos tan agresivos, pero sí que haya una hipoxia, una disminución en el aporte de oxígeno al feto, y esto me va a generar una cosa que se llama sufrimiento fetal agudo, y es cuando los niños nacen todos moreteados. ¿Cuáles son? No sé, no lo tienen por qué saber porque ustedes no ven gineco, pero de repente los que están trabajando en el sector salud lo han escuchado. ¿Cuál es el criterio? Digamos que, bueno, ¿cuáles son los criterios para saber que un niño está en sufrimiento fetal? ¿Sí? La primera, disminución de la fetocardia, ¿sí? Disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Pero hay otro que es más evidente. ¿Alguien sabe de pronto cuál es? Inclusive por ahí sale un meme de un perrito. Sufrimiento fetal. El otro es, uno es fetocardia disminuida, el otro la hipodinamia uterina, se disminuyen las contracciones, ¿sí? Y la tercera, que es lo más característico. Que no se mueva No, el niño con sufrimiento pues está hipodinámico. Líquido amniótico meconiado. O sea, el niño se hace popó. Acuérdense que la materia fecal del niño recién nacido se llama meconio. Entonces, cuando uno le hace a la paciente la miocentesis, es decir, que uno le rompe membranas para acelerar el parto, que eso lo puede hacer uno solamente cuando hay más de 7 centímetros de dilatación, uno tiene que mirar las características del líquido amniótico. El líquido amniótico es un color blanco perlado. Cuando uno le ve trazas de meconio o sale completamente meconiado, el chinito está haciendo sufrimiento fetal. Córrase, chino, a sacarlo pues por cesárea. Una pregunta, ¿con el tiempo ese bebé puede llegar a tener problemas renales, por ejemplo? No solo renales, mentales, neurológicos. Esos niños vienen con hipoxia. Entonces hay que mirar la parte neurológica. Recuerden que las primeras células que sufren la hipoxia son las neuronas. Entonces esos niños pueden venir con retardo mental, pueden venir inclusive con parálisis cerebral. Con parálisis cerebral. No, sino que ya es una niña grandecita, pero quedó como con problemas renales. No, sí, claro. ¿Por qué? Porque hay hipoxia. ¿Sí? Esos niños tienen no solamente problemas renales, problemas cardíacos, tienen muchos problemas. Otra cosa también con la tiroides, no crece. Claro. Bueno, entonces estos medicamentos se emplean en esas dos situaciones. O cuando tenemos un embarazo a término y no hay contracciones uterinas, o las contracciones, puede ser que la paciente tenga contracciones uterinas, pero son de mala calidad, ¿sí? No son lo suficientemente buenas esas contracciones uterinas para favorecer la expulsión, ¿sí?, del feto. Una contracción uterina buena, ¿qué es? Se tiene que presentar por lo menos 3 contracciones de 45, mínimo 45 segundos de duración en 10 minutos, ¿sí? 3, mínimo 3 contracciones, ¿sí? Entonces, irrumpiendo cualquiera de estas cosas, que de pronto la paciente tiene 2 contracciones, nada más en 1 minuto, y de pronto son contracciones que no demoran mucho, por ahí 20 segundos,
son contracciones que no van a favorecer el expulsivo. Y entre más tiempo se demore salir el niño, la placenta se está ¿qué? Envejeciendo rápido, la placenta se envejece rápido y deja de purificar y enviarle oxígeno al feto y el niño entra en sufrimiento fetal. Entonces cuando tenemos esos casos utilizamos unos medicamentos para mejorar las contracciones que ya están, o si no hay contracciones, estimular la producción de contracciones. ¿Cuál es la hormona que favorece las contracciones uterinas? ¿Cuál es la hormona? ¿La qué? La oxitocina. Entonces lo que hace este medicamento es estimular la producción de oxitocina. Ahora, ¿cuándo también usamos estos medicamentos? Todo lo contrario. Cuando tenemos una paciente que no tiene embarazo a término y ya tiene contracciones uterinas, es decir, para prevenir el aborto o el parto prematuro, ¿sí? Se usan también estos modificadores. Ahora vamos a ver cuáles específicamente en cada caso. Bueno, entonces, los uteroestimuladores, o sea, que estimulan la contracción de un útero, es que estimulan la producción de ¿qué? Ustedes lo dijeron ahorita. ¿De qué? De oxitocina. Ese es el medicamento o es la hormona natural, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace ese medicamento? Lo decía eso hace un ratico. Actúa en la hipófisis para que la hipófisis empiece a aumentar la producción de oxitocina. Y en la medida que se aumente la producción de oxitocina, ese útero comienza a contraerse de manera adecuada. Ojo, y lo digo con todo respeto, por si alguien tiene un familiar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las parteras? ¿Cuándo se tiene que aplicar oxitocina? Cuando la paciente tiene más de 7 centímetros de dilatación y por lo menos un 80% de borramiento. Antes no se puede enviar o no se le puede aplicar oxitocina a una paciente. ¿Qué es lo que a veces uno ve en urgencias ginecológicas? Que llegan esas pacientes que les aplicaron las parteras oxitocina. Y llegan esas pacientes con un útero y ya quiero pujar. Pero resulta que el cuello tiene por ahí 3 centímetros de dilatación y hay un 30, un 40, un 50% de borramiento de peladito, no sale ahí ni. La única manera para que salga de pelado es por cesárea. ¿Sí? Se produce una hipertonía uterina. Y lo peor de todo es que este medicamento hay que aplicarlo por goteo. Se le canaliza la vena al paciente, se le coloca el lactato de 1000 y ahí se diluye en una ampolla. Y ese goteo debe durar 8 horas. Lo que hacen las parteras es eBay directo. Todo el chuchado se lo zampan de una vez. Entonces ese útero comienza y esas pacientes llegan con estallido uterino. Hay un momento en que el útero ya se revienta el útero. Imagínense peladito. Esas son las urgencias ginecológicas. O, perdón, ya te doy la palabra. O llegan por lo menos con ese cuello dermatizado. ¿Por qué? Hombre, porque tiene apenas 3 centímetros y tiene un borramiento 30, 40, 50%. O tiene 4 centímetros de dilatación. Sí, el cuellito está así. ¿Cómo va a salir ese chino por ahí? Y entonces, ¿qué pasa? Como ella ya les da ganas de pujar, empiezan a pujar y se dematiza el cuello. Entonces ese cuello que estaba así se dematiza. Sí, que menos va a salir el pelado por ahí. ¿Sí, señora? Profe, digamos, o sea, el misoprostol, ¿qué función tiene? ¿En qué, digamos, en qué caso? ¿Qué produce? El misoprostol también ayuda mucho, es un medicamento antiprogestágeno. ¿Sí? Y el post-day es uno de los componentes, puede ser un componente para un post-day. ¿Sí? Y hace esa parte de la ovulación que ya lo habíamos hablado. Bueno, oxitocina. Ok, entonces les decía que para aplicar la oxitocina mínimo 7 centímetros de dilatación y un 80% de borramiento. Goteo, ¿sí? A 8 horas. Puede ser que en esas 8 horas se presente el parto. ¿Sí? Se presenta el parto, se atiende el parto, se le cierra el goteo a la paciente y ya.
Puede ser también que a las 8 horas se suspenda el goteo, se le pone líquido de mantenimiento, pero no se le puede colocar otra dosis ahí al otro día. 24 horas después se le coloca un nuevo goteo. ¿Por qué? Porque le puedo generar hipertonía. ¿Sí? Algunos otros medicamentos, se los menciono, pero la oxitocina es la reina de los medicamentos uteroestimuladores. ¿Sí? Las prostaglandinas y los alcaloides ergóticos. ¿Verdad? Uso terapéutico para inducir el parto, en el caso de la atonía posparto. ¿Qué es la atonía posparto? Tan pronto el bebé nace, ese útero se tiene que contraer, seguir contrayéndose para que salga ¿quién? La placenta. Entonces, no sé si alguna de pronto acá le ha pasado eso, es porque inmediatamente el peladito sale, la oxitocina se baja. Entonces tengo que estimularle nuevamente que la oxitocina se suba. ¿Sí? Que la oxitocina se suba. Entonces uno le dice a la pacientica que se sobe los senos. ¿Sí? Acuérdese que para que salga la leche se necesita ¿qué? Estimular. Estimular. ¿Y quién lo estimula? El bebé, a través de la lactancia. Entonces aquí lo que le dice uno a la paciente, sóbese los senos, inmediatamente se aumenta la producción de prolactina, de oxitocina, comienza nuevamente el útero a contraerse y empieza el alumbramiento, se empieza a desprender la placenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se saca esa placenta en media hora, empieza esa paciente a sangrar y toca llevarla a cesárea solamente para sacarle la placenta. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, le toca uno manualmente meter la mano y desprender la placenta. Profe, pero por ejemplo en la zona rural hay mujeres que sí mueren por eso, ¿no? Sí, claro. Les Hay dan mujeres que mueren por eso, por cualquiera de los dos casos, ¿sí? O por la placenta o por la hipertonía uterina. Bueno, muy bien. Los efectos secundarios, lo que decía, hipertonía y rotura del útero, que es lo más grave, ¿no? La paciente muere. Ahora, los otros, acá, los contrarios, los uteroinhibidores. Entonces, aquella paciente que no tiene un embarazo a término. Acuérdense que un embarazo a término es entre 38 a 40 semanas. Entonces, una paciente que tiene 37, 36 semanas o menos y empieza a tener contracciones, entonces me puede generar o un aborto, dependiendo de la edad gestacional, o un parto prematuro. Hablamos de aborto entre el momento de la fecundación hasta la semana 24. Y ya después de la semana 24, es decir, la semana 25, ya es parto prematuro. ¿Sí? Entonces, señora, De la primera semana a la 24, aborto. Y de la 25 a la 37, parto prematuro. De la 38 a la 40, embarazo a término o parto maduro. Bueno, entonces, en cuanto a los uteroinhibidores, los más usados son los primeros, los agonistas de receptores 2-adrenérgicos. Tenemos otro, el sulfato de magnesio, que se emplea en aquellas pacientes que de repente tienen contracciones, ¿cierto? Y que además de eso tienen preeclampsia, o sea, la tensión alta. Entonces, para útero inhibir se usa el sulfato de magnesio porque no solamente me útero inhibe, sino que ayuda a bajar la tensión. Miren por favor los agonistas. ¿Alguno de esos medicamentos es conocido? ¿Cuál? El salbutamol. ¿Sí? Quizás es el más conocido, y la terbutalina. ¿Para qué se usa el salbutamol? Inhalador, ¿no? ¿Para qué? Es un inhalador. No, pero ¿para qué se usa? Broncohilatador, creo que es. ¿Cómo? Broncohilatador, creo que es. Para destapar las vías respiratorias, es decir, producir broncodilatación. ¿Y cuando hay broncoconstricción, entonces, si usamos el salbutamol? ¿En qué patología común hay broncoconstricción? Pobre viejito de nuevo, qué fácil. ¿En EPO? No es tan agresiva. Pero sí se usa en EPOC. Pero antes, una menos agresiva. ¿Asma? El asma. Todos esos son broncodilatadores. ¿Por qué? Porque los receptores los receptores alfa-2 adrenérgicos están en el útero y están en la vía aérea, en los bronquios. Entonces, por eso se usa este medicamento. ¿Sí? Dependiendo qué tanta dilatación del cuello uterino tenga esa paciente que tiene amenaza de aborto, de parto
se le da manejo ambulatorio o se le puede dar manejo intrahospitalario. Bueno, muy bien, preguntas, dudas, inquietudes. Pregunta, chicos. Se utilizarían los digamos de la vía respiratoria por ¿Por qué? Los receptores alfa-2 adrenérgicos están tanto en el útero como en los bronquios. Entonces, el medicamento, como acá también tengo, la mujer tiene también receptores alfa-2 adrenérgicos y el mecanismo de acción de ella es a nivel hipofisiario frenar la producción de oxitocina. Entonces, allá llega el medicamento a sus receptores. Obviamente, no hay que dar una dosis muy alta. ¿Por qué? Porque me generaría bronco, mucha dosis, broncoespasmo. Yo lo quiero es para broncodilatación, ¿sí? En el caso de asma. Bueno, preguntas, chicos, dudas, inquietudes. Tranquilo que ya, ahí le guardan el almuerzo. ¿Ah? Allá se lo guardan. Pregunta, chicos. Perdona, y ahora que su merced dijo, Iván, lo del trabajo, al fin alguien pudo averiguar, o mejor dicho, los compañeritos que tenían, creo que era bienestar, al fin van a tener Todavía bienestar no han antes. iniciado las clases del bienestar. ¿Todavía Porque no? íbamos a hablar para que ella nos diera el poder estar una hora y poder salir para acá. Pero Ah, bueno, hemos nos empezado. avisa. Sí, señor, nos Creo que empiezan la semana entrante lo de bienestar. Sí, sí. 12 Ya a vamos las a 10:30. terminar. Ya vamos a terminar porque yo sé, entonces trato de Pero no, de agilizar. Bueno, y finalmente los andrógenos. Hemos hablado de la mujer, ¿sí? Estrógeno, progesterona, útero, ¿verdad? Pues en los hombres también hay síndromes, ¿sí? Hipogonadotróficos e hipergonadotróficos también. Simplemente que se va a traducir en el aumento en la producción o disminución en la producción de ¿qué? De testosterona. Es más común en el hombre los síndromes hipogonadotróficos, es decir, una baja producción de testosterona. Es más común que lo contrario, el hipergonadotrófico, ¿sí? Y de hecho muchos pacientes con síndrome hipergonadotrófico que se traduce en un aumento de producción de testosterona y dicen, déjeme quietico. ¿Por qué? Porque aguanto. Uno, pero despacito, ¿verdad? No, mentira. 5 o 6 rounds. La vaina queda como brazo de político. ¿Verdad? Ellos no quieren tratamiento. Ellos no van a... ¿Qué paciente va a la consulta? No el paciente que de repente, digamos, pues, lo que estaba hablando ahorita, la manera de recocha, que es un paciente que tiene una potencia sexual muy alta y aguanta varios rounds y toda esa cuestión, y él no va a consulta. El que va a consulta es el contrario, el que tiene una erección deficiente, el que de repente tiene impotencia, eyaculación precoz, ese es el que va a consulta. Y esos son los pacientes que tienen síndromes de hipogonadismo hipogonadotróficos. Bueno, en el mercado existen, aquí están los metabolitos que existen en el mercado, que lo mismo que en las mujeres. Las mujeres, ya dijimos, no producen estrógeno, no producen progesterona, producen son 17 betaestradiol, estrona, estradiol, ¿sí? Y la progesterona igual. Los hombres tampoco producimos testosterona como tal, producimos son estos metabolitos, la dihidrotestosterona, la androsterona, el estradiol, mírenla, el estradiol y la eticonanolona. Estradiol, simplemente que, o sea, estrógenos, simplemente que la producción de nosotros de estrógenos es ¿qué? Baja, mínima, y esa producción tan baja de estrógenos no nos genera efecto feminizante. Y se nos decía al principio de la clase que en la mujer es lo igual, simplemente que la producción de testosterona en ella no es tan alta, sino muy poquita, de tal manera que no le va a generar efectos masculinizantes. Estoy hablando de la normalidad, porque hay unos síndromes en donde la producción de la mujer de testosterona es alta. Esas pacientes que tienen bigote, que uno ve, o vello en el pecho, ¿sí? Ya los niveles de testosterona en ellos son altos y esos niveles altos me generan efecto masculinizante,
¿sí? En el caso de los hombres, el aumento en la producción de estradiol, entonces genera efecto feminizante. ¿Qué es lo que, por ejemplo, se hace en aquellas personas que transgénero, ¿sí? Que quieren cambiar de sexo? Lo primero es la parte hormonal, entonces se le suprime la producción de esto, que son los que me generan efecto, ¿qué? Masculinizante. Y después de que ya estas hormonas, o en términos generales, la testosterona la he llevado a niveles muy bajitos, empiezo con hormonas feminizantes, o sea, con estrógeno y progesterona, para estimular el efecto feminizante en esos pacientes, ¿sí? Entonces los pacientes ya empiezan, pero eso no es que en un mes, 2 meses, no, eso es un tratamiento largo, eso es a largo plazo. Yo no terminé que unos también decían que eso era lo peor que podían hacer, que ellos nunca recomendaban eso. De hecho, yo vi la entrevista del hijo de este tipo que se casó con una transgénero en Santa Marta, que era actor de televisión, bueno, no me acuerdo el nombre de él, que era actor de televisión, él y la esposa, que también era actriz colombiana, se fue para México y está con los hijos, y un día lo entrevistaron al chino, y lo mismo, el pelado dice que lo más duro fue digamos, la producción hormonal, que fue tenaz, o sea, los efectos secundarios de esa supresión androgénica y después del estímulo de la producción estrógeno, progesterona, es salvaje en el sentido que genera muchísimos efectos secundarios y mucho dolor, toda esa cuestión. ¿Por qué? Porque es que hay que reorganizar la anatomía. ¿Usted sabe lo que es atrofiar los testículos? Sí. Que queden como 2 uvitas pasas, ¿sí? Después de que son como almendras, que queden 2 uvitas pasas y que no funcionen. No solamente que disminuir el tamaño, sino que no funcione, ¿sí? Y de todas maneras, la actividad de la testosterona en nuestro cuerpo, así como los estrógenos, les decía, estrógeno, progesterona estimulaba el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en la mujer, la testosterona estimula el desarrollo de los caracteres sexuales en el hombre. Y ya vamos a ver cómo actúa. Una pregunta. Señora. ¿La libido con esas transiciones se disminuye? Sí, se disminuye la libido. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos normales de la testosterona? ¿Sí? Entonces, la aparición de los caracteres sexuales secundarios en el hombre, aparición de vello púbico, favorecer el crecimiento de pene, crecimiento de testículos, espermatogénesis, aparición, engrosamiento y aparición del vello corporal. La mujer, por los estrógenos, como la producción de ella de testosterona es baja, el vello de ella es finito y es escaso, ¿verdad? En los hombres, por la acción de la testosterona, el vello de nosotros es grueso y es abundante, ¿sí? Bueno, aumento de la masa muscular. Fíjense que, por ejemplo, los fisicoculturistas o las personas que levantan pesas se aplican testosterona. ¿Para qué? Para estimular la producción de proteínas, y esas proteínas favorecer lo que es el desarrollo de masa muscular, ¿verdad? Que la piel se torne gruesa, estimula también las glándulas tanto sebáceas como sudoríparas en nosotros los hombres. Por eso los hombres sudamos más y el humor, por así decirlo, de nuestro sudor es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque se estimula las glándulas sebáceas para que se aumente la producción de ese sebo, que al mezclarse con el sudor, pues van a generar un olor característico, ¿cierto? En cambio la mujer no. La mujer puede pasar una semana sin bañarse y las axilas no le duelen, ¿sí? Vaya un hombre, haga gracia, ¿sí? Cuando levanta el brazo tumba todo el mundo. Ya podemos entender aquellas personas que de pronto tienen mal olor en las axilas, que no sea por desaseo, ¿sí? Que si hay personas que dicen, no, yo me baño todos los días, ando con el desodorante en el maletín porque me estoy aplicando cada rato, es simplemente que tiene un aumento en la producción de sudor y de glándulas sebáceas, de la secreción. Hay que mirarle cómo está la testosterona en ese paciente, ¿sí? Bueno, este casito, ya yo creo que el tipo ya debe tener hasta nietos.
Este casito fue un paciente mío hace marras, hace como unos 15, 18 años. Mire cómo llegó el paciente. Es un orgullo para mí mostrarlo. Él llegó con un infantilismo sexual. O sea, acá ya tenía vello púbico. Era un chico de 18 años. Haz de cuenta, a ver, el cuerpo de un niño de, 7, 8 años en el cuerpo de un paciente de 18 años. No tenía nada, el pene era súper chiquitico. El tamaño del pene de pronto un peladito de 7, 8 años. Era chiquitico, no tenía vello púbico, ¿sí? No tenía vello púbico. Mejor dicho, un peladito de 8 años. Imagínense, el hermanito, el sobrino, el hijo, lo que sea, o el vecinito. Imagínense a ese niño de 8, 7, 8 añitos en el cuerpo de una persona de 18 años. No tenía engrosamiento de voz. ¿Sí? La voz de él era muy, muy finita, como la de un niño. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el colegio el chino le decían que él era gay. ¿Sí? Y él o sea, fue tanto, digamos, el bullying que le hicieron al pelado, que él se la creyó que él era gay. Pero lo chistoso cuando yo lo indagaba era que él no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre ni le llamaban la atención los hombres. Pero soy gay. ¿Sí? Él no tenía espermatogénesis, no eyaculaba. ¿Sí? Las erecciones de él eran de vez en cuandito, ¿sí? A duras penas en la madrugada. De resto, naranjas, pero es que ya saben, el de la madrugada es por otra cosa, ¿no? Mal pensado, Iván, es por reacción del 10º par, ¿sí? Y empezamos a darle estrógenos. Esta foto es bueno, si ustedes se dan cuenta, miren a las caderas de él. Él tenía una redistribución de la grasa como de una mujer. Que en la mujer la redistribución de la grasa se va hacia dónde. ¿Qué es lo que sufre más la paciente mujer? Las pistoleras. ¿Sí? Él tenía, miren, la redistribución de grasa como una mujer. En nosotros es acá en la barriguera, ¿cierto? Empezamos a darles testosterona. Esta foto creo que es como a los 6 meses, ya llevábamos bastante tiempito de estar en tratamiento. Mire, ya tenía vello púbico, pero si ustedes se dan cuenta, todavía existía el micropene. Y mire las gónadas, el testículo chiquitico, ¿sí? Pero ya le empezó, por ejemplo, cuando le tomamos esa foto, ya él tenía vello axilar, ya tenía en la axila, ¿cierto? Ya le estaba apareciendo bocito, ya estaba emocionado. Duramos con él 2 años de tratamiento. Y el último día estaba así. Así, ¿sí? Fíjense la grasa, la distribución de la grasa ya había desaparecido, ya tenía vello normal de un hombre, ¿sí? Pues aquí sí no podemos hacer lo que la naturaleza no trae, como lo vamos a estimular nosotros, ¿cierto? Sí. ¿Verdad? Y ese día que fue, nos llevó la novia, ¿cierto? Ya nosotros teníamos que hacerle como un seguimiento cuando él tuvo la primera polución nocturna, que fue como casi a los 19 años. Imagínense la felicidad, casi hace fiesta. Tuvo su primera polución nocturna. Obviamente a él en la espermatogénesis, cuando nosotros le hacíamos espermiogramas al principio, había muy baja producción de espermatozoides y la mayoría de los espermatozoides eran inmaduros, pero mensualmente le estábamos haciendo ese espermiograma, y veíamos cómo la cantidad, primero la cantidad de espermatozoides iba subiendo, segundo también iba subiendo la cantidad de espermatozoides maduros, iban bajando la cantidad de espermatozoides inmaduros o anormales. ¿Sí? Hasta que ya se le normalizó como hacia el año y medio más o menos, se le normalizó su proceso de espermatogénesis como cualquiera de nosotros. ¿Sí? En estos casos se produce. Bueno, efecto secundario, la ictericia. Color amarillo a nivel de las escleras, mucosas, piel. ¿Sí? Y el problema es el carcinoma hepático. Si ustedes se dan cuenta, miren lo que el problema, ustedes conocen a Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? El actor, el de Terminator. El de Terminator, ¿qué está sufriendo ahorita? Cáncer. ¿De dónde? El problema con los pacientes físico-culturistas que se aplican testosterona. Sí, lo sopla impresionante, es una belleza. Con la primera ampolla que se aplica una cada mes, con la primera ampolla y obviamente haciendo gimnasio, esas vainas se soplan, que
da miedo. Pero ¿qué pasa? Se soplan, pero ¿qué? Es como una bomba, toca mantenerle como esos muñequitos que, ¿cierto? Toca mantenerle, para que ellos sigan haciendo así, tienen que estar echándoles aire, ¿sí? Entonces ellos tienen que tener dosis de mantenimiento de testosterona, para que se mantengan así, porque si no, se pierde todo, se empiezan a tener hipotrofia, y van perdiendo masa muscular y toda esa cuestión, ¿cierto? ¿Cuál es el problema a largo plazo? El cáncer de hígado en esos pacientes que hay que tener. Y otro efecto secundario que ahí no está, y es el priapismo. Priapismo. ¿Alguien sabe qué es el priapismo? Una erección prolongada por más de 4 horas. ¿Una qué? Una erección prolongada por más de 4 horas. El priapismo es una erección prolongada de más de 4 horas. No, pues para el tipo, qué belleza. Hagan fila. A todas las atiendo. El problema es que dura más de 4 a 5 horas. Inclusive puede durar hasta más de 24 horas. Imagínense ustedes. Ay, no, y el problema no es la erección, el problema es que es una erección ¿qué? Dolorosa. Dolorosa. La erección no es dolorosa, pero en esos pacientes sí, porque hay hiperestimulación de los nervios. ¿Y esa pudente. erección es involuntaria o voluntaria? Involuntaria, es generada por el medicamento. Sí. ¿Qué hay que hacer en esos pacientes cuando tienen más de 4 o 5 horas? Entonces, ponerle primero que todo un medicamento vasodilatador, porque es que se cerraron los vasos sanguíneos, se cerró la arteria dorsal, las arterias helicinas, sobre todo las helicinas que son las que mantienen la erección, se cerraron y por eso la sangre se quedó ahí. Entonces se coloca vasodilatadores. Obviamente uno estimula también de pronto agua fría para estimular y toda esa cuestión. ¿Sí? Si persiste, ¿qué hay que hacerle? Cirugía. Y eso. Y si no, penectomía. ¿Se lo quita? ¿No ve que se desglosa? ¿No ve que se desglosa? Sangre ahí sin moverse. No toque ir rápido al hospital. Bueno, sí, en la mayoría de los pacientes con la epinefrina, que es vasodilatadora, abre y pasa. Pero el susto es berraco. El susto es berraco. Bueno, listo, chicos. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿No question? Bueno. ¿Me entregan las listas, por favor? Está